diste tu vida por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor, me rendiré. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré
mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandono cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Que aquí estamos, Padre, para que tú hagas lo que quieras en nuestra vida hoy. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres.
quieras conmigo, espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad, así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. Sí, Señor, nos rendimos a ti. Padre, haz lo que quieras en nuestra vida hoy. Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por estar con nosotros el día de hoy y juntos estudiar la palabra de Dios y crecer en nuestra relación día a día. Pero sabes, nuestro deseo es que no lo hagamos solos, pero que lo hagamos con otras personas a nuestro alrededor, precisamente ahí en donde estamos, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y poder ser la iglesia. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y no sé en qué parte del mundo nos estás viendo, pero yo creo que por lo general en estos días se está celebrando el Día del Padre. Así que donde quiera que estés, si eres padre, si eres abuelo, quiero desearte muchas bendiciones. Gracias por lo que hacen los padres, lo que hacen en nuestras vidas. Quiero darle gracias a mi padre por su ejemplo, por sus enseñanzas, por su amor y su cariño. Y le envío un saludo ahí en Guatemala, que yo sé él me está viendo el día de hoy. Y estamos estudiando una serie titulada Invencibles, porque yo no sé si tú te has puesto a pensar por qué es que quizás sientes que muy a menudo estás en una lucha y en una batalla, donde sientes que tienes un problema y no has salido de un problema y ya estás entrando a otro problema, y sentimos que esas batallas, que esos problemas no nos dan un descanso, ¿no? Déjame decirte que si eres un hijo de Dios, esa es una batalla espiritual, esa es una batalla que el enemigo está haciendo en nuestras vidas, porque la Biblia nos advierte claramente en Juan 10:10 que el propósito del ladrón, de Satanás, es robar, es matar, es destruir. Pero el propósito de Dios es darnos vida eterna, es darnos la victoria, es hacernos saber que somos invencibles porque Cristo está de nuestra parte. Y yo no sé si tú estás atravesando una batalla el día de hoy o no, estás enfrentando una situación difícil en tu vida, pero el enemigo, créeme, que va a usar las áreas y circunstancias en nuestra vida para hacernos esa batalla, para derrotarnos y tratar de derrumbarnos en nuestra vida. Pero la primera semana hablamos un poco de la importancia que nosotros debemos usar esa armadura de Dios, que como hijos de Dios, Dios nos dio herramientas y nos dio algo que podemos usar en nuestra vida para pelear contra ese enemigo, y no solo pelear, pero para derribarlos, para realmente saber que nosotros somos victoriosos y somos invencibles. Y te animo a que en Efesios 6, a partir del versículo 13 al 18, ahí va a estar definido claramente cuáles son esos elementos de esta armadura de Dios, y cada una de ellas es importante que sepamos cómo usarla para que podamos realmente tener esa victoria. Y lo más importante al usar esa armadura, algo que hablamos la semana pasada, es el hecho de que como hijos de Dios nosotros tenemos autoridad, tenemos realmente poder dado por Dios, porque Cristo Jesús, Él recuperó esa autoridad sobre toda potestad, sobre toda creación en esta tierra, viviente o espiritual, y Él tiene realmente el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, y que nosotros, dice la palabra, nos dio como sus discípulos ese mismo poder y esa misma autoridad sobre el enemigo. Entonces tenemos realmente autoridad y tenemos esa victoria y somos invencibles en la vida. Y de nuevo, yo no estoy seguro qué puedes tú estar experimentando el día de hoy, qué batalla estás enfrentando, pero sí, déjame decirte que sí es real, que sí enfrentamos a un enemigo que quiere destruirnos y va a usar áreas y circunstancias en nuestra vida para derribarnos, para derrotarnos. Y quizás tú has estado luchando ya por un tiempo de ciertas culpas
del pasado. Quizás no te puedes tú perdonar a ti mismo, no puedes quizás superar el hecho de que quizás fallaste o algo que sucedió en tu vida y te sientes culpable, y eso es el enemigo que está continuando haciéndote sentir de esa manera. O quizás hay un resentimiento, quizás alguien te lastimó, alguien te hirió y ha creado en tu vida amargura, y tú necesitas poder sanarlo y perdonarlo en tu corazón. O quizás estás enfrentando sentimientos de miedo, de inseguridad, de temor, de ansiedad. Es algo interno que quizás tú estás luchando día a día, y créeme que ese no es el plan de Dios para tu vida, no es lo que Dios desea. Dios desea hacernos libres, pero el enemigo quizás está atacándote y está haciéndote sentir de esa manera. O quizás recibiste un diagnóstico médico con noticias no favorables que quizás te aterrorizan. Pero de nuevo, no sé en qué manera tú puedes estar enfrentando una batalla. El día de hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios cómo podemos realmente vencer sobre esa lucha. Y hemos estado hablando del hecho que somos invencibles, que Dios nos ha dado poder y autoridad. Pero entonces, cuando hablamos de una manera específica de cómo vamos a vencer esa lucha, esa batalla, créeme y déjame decirte que va a ser una lucha fuerte en un área específica, eso que es clave en nuestra vida para poder derrumbar y tener victoria sobre esa lucha. Eso que debemos hacer es donde más lucha vamos a tener, y estoy hablando de la oración, que nosotros vamos a poder vencer realmente la batalla en nuestras vidas de rodillas en oración. La mejor manera de vencer es de rodillas en oración delante de Dios, y esa va a ser la lucha más fuerte que vamos a tener. El enemigo va a tratar de específicamente que no tengamos una vida de oración, que no vayamos a Dios en oración. Va a tratar de evitar y nos va a distraer, va a hacer lo posible para que no tengamos ese momento de oración. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver cómo Jesús mismo nos da un ejemplo y nos habla de la importancia de la oración y de lo que eso hace para que podamos vencer esa lucha y esa batalla. Así que quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 39. Y dice lo siguiente: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Y dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en la tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí nos damos cuenta de cómo realmente Jesús toma un momento para arrodillarse y postrarse delante de Dios, delante de su Padre. Y aquí Jesús no estaba luchando contra el hecho de necesariamente ir a la cruz, porque él sabía que para eso había venido. Él sabía que ese era el propósito y no estaba en discusión. Realmente yo creo que la batalla de angustia que estaba experimentando Jesús era la idea y el pensamiento de esa separación de su Padre, que iba a estar separado en ese momento donde Jesús iba a morir e iba a pagar ese precio. Seguramente él ya anticipaba esa separación de Dios, donde él se iba a sentir solo, y experimentó ese sentimiento que quizás en algún momento muchos de nosotros antes de venir a Jesucristo experimentamos, ¿no? Esa separación, esa soledad, ese sentimiento que no podemos llenar, pero que solamente Jesús lo puede hacer en nuestra vida. Y ese sentimiento, Jesús aquí nos muestra que lo que él hizo fue, él se fue, dice, a este monte y se arrodilló y se puso a orar a su Padre Celestial para poder superar y tener victoria sobre esos sentimientos. Y sabes, igualmente nosotros hoy debemos de ir de rodillas en oración a nuestro Padre. Quizá tu lucha hoy es nuevamente quizás por esa área en tu vida que no puedes perdonarte a ti mismo, o quizás alguien que hizo algo en contra tuya y debes de pedir perdón, o que tú debes ir y reconciliarte, o tú debes ir y perdonar. Quizás es ese temor y esa ansiedad en tu vida con la que tú estás luchando y batallando con esos pensamientos de miedo, porque créeme que el enemigo se aprovecha de eso y empieza a poner todo tipo de pensamiento y mentira en nuestra vida
o quizás es una adicción o ciertas tentaciones en tu vida, o es un conflicto familiar. Hay muchas maneras que el enemigo usa para tratar de derrumbarnos, pero sabemos que la única manera de hacerlo es de rodillas en oración, y hay dos preguntas que surgen ante esa estrategia para vencer la batalla. Lo primero que vamos a hablar un poquito es del por qué debemos orar, y luego vamos a hablar un poquito de cómo debemos orar. Son dos preguntas, yo creo, muy lógicas que quizás pueden venir a tu mente, pero lo que debemos de saber cuando hablamos de la oración y de poder batallar y de poder vencer y pelear la batalla contra el enemigo de rodillas en oración, lo que tenemos que entender es que ese proceso, lo que eso significa, el arrodillarnos delante de Dios, es ir delante de Dios con reverencia por quien es Él y poner nuestras peticiones delante de Él. Son dos cosas claves que debemos hacer cuando vamos a Él en oración. Digo que son claves porque muchas veces nosotros vamos delante de Dios con reverencia, sabemos quién Él es, sabemos su poder, sabemos de lo que es capaz de hacer, pero no expresamos nuestra petición, no expresamos o abrimos nuestro corazón. Sentimos que no debemos o no podemos ir a Él y expresar eso que hay en nuestro corazón. Y la Biblia dice en Santiago 4:2, dice que muchos desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Pero sin embargo, dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es poder ir a Dios en reverencia, poder ir a Él en oración, pero poder expresar lo que hay en nuestro corazón y poder dejarle a Él saber. Otros yo sé que van, por otro lado, van a Dios y le van a pedir y van a suplicarle día a día y cada mañana, pero lo único que van es a poner su lista de peticiones, pero eso es todo. No realmente alaban a Dios por lo que Él es, por quién es Él, por lo que ha hecho en sus vidas. Más bien solamente lo ven como alguien a quien pueden ir y poner una lista de peticiones y súplicas, y eso es todo, ¿no? Y eso realmente no es batallar, no es tener victoria de rodillas. Realmente de una manera personal, la oración, yo creo que para muchos de nosotros siempre ha sido una lucha, porque el enemigo sabe que si interrumpe ese proceso realmente está de alguna manera debilitándonos ante esta batalla. Pero nosotros debemos de ir delante de Dios en oración, poder buscar de Él y así poder vencer esta batalla que el enemigo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a vencer esta batalla? Vamos a vencerla de rodillas en oración. Y nuevamente contestando estas dos preguntas en base a esa estrategia. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar para vencer la batalla? Bueno, hay 5 razones sencillas por las cuales debemos orar. La primera de ellas es porque es un principio bíblico. Y es algo que nosotros vemos en la Biblia constantemente. Hay ejemplos de hombres a través de la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, donde personas oran y van a Dios para poder alcanzar quizás consuelo, poder, ánimo, o para simplemente expresar eso que hay en sus corazones. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, y eso era algo que él hacía disciplinadamente, diariamente. Eliseo dice que él oró para que Dios pudiera abrir los ojos de su siervo y pudiera ver ese ejército espiritual que estaba con ellos en medio de la batalla. También dice que oró para cegar a los sirios, ¿no? Ese grupo de guerreros que iban a enfrentarlos en un momento. También dice la palabra que él oró para que perdieran la vista. Elías también oró muchas veces, oró para que Dios enviara fuego en un altar que estaba mojado y lo consumiera. O sea, eso era algo que solamente Dios podía hacer, pero vemos que él oró e hizo eso. Dice que Sansón oró para obtener fuerzas de Dios, ¿no? Y poder realmente llevar a cabo un propósito en su vida. Abraham, Moisés, Jesús mismo, como vimos en el pasaje anterior, Él fue a Dios en oración. Entonces nos damos cuenta que la oración es esa comunicación con Dios, y es sumamente importante y es un principio, y por eso es que debemos orar. Para poder obtener esa victoria debemos orar, porque es un principio bíblico. También, número 2, es porque es una invitación a Dios a participar en nuestra batalla, y así no peleamos solos. Es una manera de incluir e invitar a Dios a ese problema, invitar a Dios a esa circunstancia, invitar a Dios
que es el único que tiene el poder y la autoridad y es el único que puede hacer eso imposible en nuestra vida. No hay nada más y no hay nadie más que lo pueda hacer. Él tiene toda la autoridad y como lo hablamos la semana pasada, si sabemos que Él tiene todo el poder, todo el dominio sobre la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar del mundo y el universo, entonces tenemos nosotros esa autoridad de nuestro lado. Romanos 8:31 nos recuerda nuevamente ese, dice que ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nos damos cuenta que la oración es una manera de invitar a Dios a participar en ese problema. Otra razón por la cual debemos orar, número 3, es porque permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Permitimos que el Espíritu Santo pueda traer esa claridad en nuestra vida, porque sabemos que Jesús, cuando Él partió de este mundo, dijo que Él enviaría a su Espíritu Santo para darnos poder, para darnos dirección, para que pudiera habitar en nuestro corazón. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ese Espíritu Santo de Dios viene y se hace uno en nuestra vida. Y lo que el Espíritu hace en nuestra vida es que nos da y nos permite cosas que fuera del Espíritu de Dios nosotros no podríamos obtener o hacer por nosotros mismos. El Espíritu de Dios te da poder. Nos da de alguna manera un punto de vista de Dios que te hace ver las cosas del punto de vista y con un propósito de Dios, porque muchas veces en nuestro entendimiento humano no lo entendemos, quizás no lo aceptamos, pero el Espíritu Santo de alguna manera nos da ese punto de vista de Dios. También nos da discernimiento, nos ayuda a entender para saber cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, qué debemos decir. El Espíritu Santo nos puede ayudar en ese sentido, también nos puede ayudar a saber cómo debemos actuar y cuándo debemos actuar, ¿no? Y no ser impulsivos. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da paz, nos conforta, nos da dirección y por eso debemos orar, porque de alguna manera le permitimos que nos guíe en la vida. Otra razón por la cual nosotros debemos orar es porque podemos ver mejor lo que nos está pasando. Podemos ver mejor, podemos ver de la perspectiva de Dios mejor las cosas y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Isaías 55:8 nos recuerda que mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Realmente nosotros en nuestra mente limitada nos damos cuenta que Dios tiene un plan y un propósito maravilloso y cuando vamos a Él en la oración y a través de la oración Él nos puede dar a conocer esos planes, nos puede dar a conocer y revelar realmente cuál es ese plan perfecto en nuestra vida y quizás por el cual estamos enfrentando una situación, un problema, una batalla. Quizás podamos a poder entender mejor lo que está sucediendo, pero eso solamente va a ser a través de la oración que podemos permitir que el Espíritu Santo nos pueda hablar, que Dios pueda traer esa claridad. Número 5, una de las razones por las cuales debemos orar es porque nuestro enfoque va a cambiar. Hace que nuestro enfoque cambie, y quita el enfoque quizás del problema y lo enfocamos en Dios. Nos ayuda a poder ver las cosas de nuevo, de una perspectiva diferente, de una perspectiva que Dios desea en nuestra vida. Y de alguna manera, cuando estamos solos en ese tiempo de intimidad con Dios, de oración, Él puede usar ese momento para cambiar nuestra estima, para fortalecernos, para darte valor, para darte seguridad, porque quizá te revela algo que no conocías. Y yo no sé si te ha pasado antes en tu área de trabajo, pero quizás te enteras de un problema y quizás trae aflicción ese problema en tu área de trabajo porque no sabes qué consecuencia puede tener, cómo puede afectar tu trabajo y te hace inseguro hasta cierta manera y te concentras tanto en ese problema que te pone ansioso y te angustia el que puedes aún perder ese trabajo. Pero ¿qué si el jefe entonces te da a conocer algo que tú no sabías respecto a ese problema? Y cuando Él te deja saber cierta información que tú no sabías, te hace cambiar de perspectiva y ya ese problema no es problema porque ya ves que no te va a afectar, ves que no va a traer esas consecuencias que te afligían
y cambia de alguna manera tu manera de pensar, estoy seguro de que entonces ya tu enfoque también cambia. Tu enfoque no va a ser más ese problema, no va a consumir tus pensamientos, no va a consumir tu mente. Y sabes, nuestro enfoque cuando vamos a Él en oración y Dios nos revela su plan perfecto y nos hace ver una perspectiva distinta, entonces nuestro enfoque va a cambiar. Y nosotros no debemos enfocarnos en ese problema o en esa situación, más bien debemos enfocarnos en Dios, debemos enfocarnos en Él, y esa es la clave. Porque así podemos estar atentos para oír lo que Él tiene que decirnos. Y la pregunta que te tengo es si tú estás realmente oyendo lo que Dios te está diciendo, estás atento a lo que Él te dice, estás enfocado. Yo no sé si tú has visto ahora la mayoría de los niños, ¿no? Cuando están viendo un programa en el teléfono, porque ya no es tanto ni la televisión, sino es en un dispositivo, ya sea un iPad o un iPhone o un teléfono. Pero cuando están viendo ese show, están viendo ese programa, ellos están enfocados. O sea, tú les puedes estar hablando, les puedes estar mostrando su postre favorito y no se están dando absolutamente cuenta de nada a su alrededor porque sus ojos están puestos en esa pantalla, ¿no? En ese show. Eso significa enfocarse. Eso significa lo que Dios desea de nosotros, el enfocarnos en Dios a través de la oración. Y cuando vamos a Él en la oración, entonces estamos mostrando esa sumisión, estamos mostrando respeto, reverencia, enfoque en Él. Cuando logramos realmente estar en ese momento de oración, arrodillados delante de Él, porque así es que vamos a poder vencer las batallas en nuestra vida, va a ser de rodillas a través de la oración. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué es lo que Dios hace en nosotros? ¿Sabes qué es lo que Dios permite en nosotros? Fíjate lo que dice Filipenses 4:7. Dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso y vamos a Él en oración, lo que Dios hace es que Él nos da paz, que vamos a experimentar, que sobrepasa todo entendimiento. Y es interesante y a la vez poderoso ver que Él menciona aquí que cuidará su corazón y su mente. Corazón y mente, porque esos sentimientos y eso que en nuestra mente genera temor son dos cosas que trabajan juntas. Cuando tus pensamientos empiezan a crearte y a dirigirte en algo que no es cierto, hace que tus sentimientos también empiecen a actuar, a activarse. Y por eso es que Dios dice que nos puede dar paz en ambas situaciones, en esos pensamientos y en esos sentimientos, y por lo mismo debemos orar. Por eso es que vamos a vencer la batalla de rodillas en oración y debemos orar. Ahora, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo debemos hacerlo? Y no voy a hablar necesariamente de qué postura o cómo debes hacerlo, qué debes decir. No es necesariamente eso a lo que me refiero cuando hablamos de cómo debemos orar, sino más bien es la postura de nuestro corazón, ese sentimiento y lo que nuestro corazón debe de hacer y reflejar en el momento que oramos. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle un tiempo específico. Y yo creo que esa es la batalla más grande que todos enfrentamos. ¿Tenemos un tiempo específico para hablar con Dios o tenemos un lugar específico para hablar con Él? Yo sé que si muchos de nosotros recordamos cuando empezamos quizás una relación con la que es ahora nuestra esposa, nuestro esposo, podemos quizás llegar a un momento en el cual sabíamos tal hora del día, no era ni un día sí, un día no, sino seguro eran todos los días, ¿no? Pero todos los días a tal hora sabíamos que íbamos a hablar en el mismo lugar y a la misma hora por la misma cantidad de tiempo. O sea, había una intencionalidad de conexión. ¿Sabes? Debemos de orar de esa manera. Debemos de darle un tiempo específico. Número 2, escuchando en silencio y esperando que Dios nos hable. Así es, escuchando y hablando. Él también nos escucha, pero también nos habla. Y yo no sé cómo te sientes tú cuando nadie te escucha, o cuando estás tratando de hablar y estás hablando, pero nadie te está escuchando, nadie te está poniendo atención. Seguramente eso es algo frustrante, seguramente es algo que no nos gusta o es placentero para nadie. Pues Dios quizá muchas veces se puede sentir de esa misma manera, que Él está hablando y no le estamos escuchando. Cuando vamos a Él en oración, la manera de hacerlo es escuchando y estar atentos a lo que Él nos dice. Salmos 34:17 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, o sea, Él nos escucha. Dice, los rescata de sus debilidades. Y sabemos que Dios nos escucha. Y Job 33:14 nos dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente
no lo reconozca. Entonces nos damos cuenta que Dios nos habla a través de la oración, pero Él desea que estemos atentos y que le escuchemos, y esa es la manera en la cual nosotros vamos a hacerlo. Vamos a escuchar en silencio y a esperar a que Él hable, porque Él nos está hablando y desea hablar en nuestra vida. Otra manera en la que nosotros vamos a orar es con un corazón arrepentido. Realmente con un corazón arrepentido, con un corazón de arrepentimiento, pidiéndole a Dios que Él pueda traer no solamente quizás ese perdón y sanar en nuestra vida, pero claridad en nuestra vida. Y quizá Él te está hablando ya por un tiempo a cambiar tu manera de vivir. Quizás hay un aspecto en tu vida que Él desea cambiar, que Él desea que tú te arrepientas y vayas a Él, ¿no? Y que pidas perdón y Él pueda restaurarte, o a una adicción que quizás también ya por un tiempo Él te ha estado hablando o te ha estado diciendo que es necesario que pidas perdón o que perdones una acción en contra tuya que debes perdonar, o quizá te ha estado diciendo ya que le obedezcas a través de tus diezmos y ofrendas. Y no sé qué puede estar diciéndote Dios en tu corazón, pero cuando vayamos a Él en oración debemos de hacerlo con arrepentimiento, quizás arrepentimiento, y decirle: sé que me has estado hablando en estas áreas y no lo he hecho, voy a obedecerlo, y vas a hacer esa acción que Él te ha estado pidiendo, y poder orar de esa manera. Otra de las maneras que nosotros vamos a orar es completamente rendidos ante Él. El poder realmente postrarnos delante de Dios. ¿Hay algo que te impide ir a Dios de esa manera? ¿Hay algo que te impide ir rendido, postrarte delante de Dios? O sea, ¿hay algo? ¿Será orgullo? ¿Es quizás lo que van a pensar de ti si tú vas a Cristo y reconoces que no eres suficiente? O sea, ¿hay algo que te está impidiendo? Dios quiere que vayas a Él y que te rindas delante de Él, que te postres delante de Él. Y sabes, muchas veces quizás Él detiene una respuesta en nuestra vida porque quizás no estamos listos para recibirla, porque quizás no estamos listos para tener ventaja en la manera que Él desea. Quizás no va a ser de bendición en ese momento como Él desea, y por lo mismo quizás Él está reteniendo una respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a orar? De esa manera, vamos a orar completamente rendidos delante de Él. Número 5, ¿cómo vamos a hacerlo? Viendo que todo en nuestra vida viene de Dios, reconociendo que todo alrededor nuestro viene de Él. Y mientras más rápido aceptemos eso, va a ser mucho más fácil que nuestra actitud cambie y poder reconocer el plan de Dios en nuestra vida. Jeremías 29:11 nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de lo bueno y no de lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nos damos cuenta que Él tiene un plan y que podemos ir a Él en oración y hablar con Él sobre estas cosas, y poder dejar que Él cambie nuestra actitud, poder oír lo que Él tiene que decirnos y darnos paz. Y la promesa de Dios, que es algo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer nuestra y aferrarnos a eso, en Romanos 8:28, es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con lo que conforme a su propósito son llamados. Y realmente debemos de tener en mente que Él, todo lo que permite en nuestra vida, esos momentos quizás de dificultad, de enfermedad, de batalla, esos momentos de injusticias, de sufrimiento, en algún momento dice que Él lo va a convertir todo para bien. En algún momento todo eso vamos a poder ver la perspectiva de Él y ver que va a ser de bendición en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esa batalla espiritual en nuestra vida? Vamos a hacerlo de rodillas en oración, orando y yendo a Él en todo momento, y así tener victoria sobre el enemigo. Oremos. Señor Jesús, te doy las gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú, Señor, nos das herramientas prácticas en tu palabra para que podamos vivir en victoria, para que podamos vivir de una manera victoriosa, libres, Señor. Y el día de hoy yo te quiero pedir por libertad. Por libertad ante esos problemas, Señor, esos momentos, esas cosas que causan temor, que causan angustia, que causan ansiedad, que el enemigo está usando para destruir a tu pueblo, Señor. El día de hoy yo declaro victoria y declaro libertad en sus vidas. Padre, que podamos ir a ti en oración de rodillas, postrarnos delante de ti y saber que tú nos escuchas, saber que tú nos hablas
Y por sobre todas las cosas, saber que tú nos amas y nos has dado la victoria a través de Cristo Jesús. Que tú nos dices que no estamos solos, pero que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos das la victoria, que tú nos das el poder, que tú nos das autoridad para poder vivir libres, para poder vivir en victoria, Señor, en este mundo. Padre, yo te pido que el día de hoy tú fortalezcas la fe y la vida de una persona o de las personas que están viendo este video, Señor. Que tú puedas hablar, Señor, en cada una de sus vidas, que tú les puedas recordar que tú estás allí. Señor, que podemos venir a ti en oración, que podemos rendirnos a ti en oración, Señor, que nuestra primera opción de batalla en contra, Señor, del enemigo es la oración, que podamos hacerlo arrodillados delante de ti, postrarnos ante ti y saber que tú nos vas a dar confianza, saber que tú nos vas a dar fuerza y autoridad y poder, Señor. Gracias de nuevo por tu palabra, gracias por Cristo Jesús, porque Él nos hace posible esto. Él, Señor, a través de esa victoria en la cruz, nos da poder y permite que hoy tú puedas estar de nuestro lado y poder enfrentar, Señor, esta batalla espiritual juntamente contigo y tener la victoria. Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que el enemigo desea evitar que vivamos de esa manera. Él desea que podamos permanecer afligidos, derrumbados, derrotados, pero el día de hoy Dios nos deja saber que Él está de nuestro lado, que debemos de pelear nuestras batallas de rodillas en oración con Él y someternos a Él y saber que Él nos escucha, saber que Él nos habla, que Él tiene un plan perfecto en nuestra vida, que Él tiene un propósito y Él nos sostiene a través de cada circunstancia y nos está diciendo el día de hoy, yo te tengo en mis manos, te tengo en mis brazos. Nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Yo te pido que confíes en Dios el día de hoy y que veamos eso grande y maravilloso que Dios va a hacer en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.